Claudia, gracias por tu tiempo. Estar aquí contigo me da una posibilidad de hablar de varios temas que no solamente han empezado a resonar aún más fuerte en el COVID, sino desde antes, que tiene que ver con la posibilidad de intentar mantener la calma en nuestra vida cotidiana, que obviamente ahora se ha agudizado mucho más la urgencia de tratar de mantener la calma a pesar de que es sumamente difícil. Gracias por estar aquí conmigo para tratar de conversar sobre estos temas tan importantes que es la salud mental. Gracias a ti, Denise, por la invitación. Definitivamente para mí esto también es una oportunidad de poder compartir con las personas que te escuchan y tal vez también abrir una discusión o abrir de un tema que es tan importante en estos días, ¿no? Claramente. Mantener la calma en un momento muy difícil como el que estamos pasando, podríamos empezar como a ver cuál sería la primera gran fórmula de intentar mantener la calma, a pesar de que cada uno tiene dificultades distintas, que eso es también otro tema. Realmente si pensáramos en el personal de salud, si pensamos en la gente que está perdiendo a familiares, o incluso las cosas más cotidianas de cómo mantener la calma en nuestros espacios de confinamiento y las ansiedades que eso puede producir. ¿Cómo empezar a hablar sobre estos tantos temas que se reúnen en un mismo saco? Quizás el tema es que siempre estamos intentando, y ahí está precisamente, por utilizar alguna palabra, el error, ¿no? Cuanto más intentamos hacer algo, a veces es precisamente que se da precisamente lo contrario. Lo ideal en este caso, o en los casos en general, cuando queremos encontrar calma, porque en todo caso esa sería la mejor palabra, es que si nosotros todos los días de alguna manera tenemos un pequeño espacio que nos permita limpiar, digamos, la mente de todo lo que nos abruma, eso permitiría que la calma llegue más rápidamente, o sea, que nosotros encontremos esa calma. Lo que pasa es que por lo general no estamos acostumbrados a hacerlo. Esto en realidad es como cuando uno se levanta en la mañana y se lava la cara, ¿no? Si uno todos los días sigue una cierta rutina de hacer ciertas cosas, incluido el tener un espacio que nos permita reducir todos los días esas preocupaciones, esas ansiedades, ese estrés, naturalmente vamos a encontrar la calma. Entonces, la recomendación en realidad es esa, es incluir algún tipo de herramienta que nos permita reducir la ansiedad. Y en ese sentido puede ir desde hacer ejercicio hasta practicar o tener una práctica de meditación, ¿no? En el medio de esas hay varias. Hay practicar algún hobby, hay leer un libro, hay rezar. Están todas estas prácticas que nos permiten a nosotros tener unos minutos de pausa y que eso va haciendo que se va llenando ese vaso todos los días, que todos los días se llena. Claro. O sea, nosotros practicamos algo que nos permita hacer eso todos los días, naturalmente vamos a tener mayor posibilidad de encontrar calma. Y me imagino que tú en tu ámbito profesional has descubierto que en medio del COVID hay gente que realmente no puede encajar o cree no poder encajar estas prácticas porque quizás piensan que es imposible, no hay tiempo, tengo demasiadas otras urgencias en la vida antes de que detenerme a meditar o a mirar y a detener este pensamiento psicótico, neurótico, perjudicial para la salud, porque dicen, no puedo, no la hago. Yo misma he pasado por eso que al inicio dije, ¿cómo encajo hacer deporte? ¿Cómo encajo meditar? No puedo, estaba sobregirada. Pero ¿cómo tratar de realmente meterlo en nuestra agenda diaria como algo verdaderamente urgente e ir descubriendo que es necesario? Yo diría que una de las primeras cosas que uno puede hacer es incluirlo cuando estamos haciendo movimiento. No necesariamente al inicio, y eso es algo que yo siempre le digo a todas las personas con las que me cruzo, pacientes, o qué sé yo, o con las que converso, es que no necesariamente tienes que tener 30 minutos para poder hacer algo. De hecho, justo antes de que nosotros nos reuniéramos, te dije, ¿me puedes dar 5 minutitos? ¿Verdad? Y eran 5 minutitos exactos
en los cuales yo pude hacer alguna pequeña práctica de meditación. Literalmente cerré los ojos y a los 5 minutos se abrieron. Entonces, para poder llegar a tener esos 5 minutos, toma una cierta práctica, pero no tienes que empezar con 30 ni con 1 hora. Eso es una realidad, un mito. Uno podría estar ganando conciencia de las cosas que hace solamente caminando y moviéndose. Si cada vez que yo voy a cocinar algo, si cada vez que yo me voy a sentar a trabajar en el computador, cada vez que cojo el teléfono, yo llevo un poco de conciencia a ese acto que estoy haciendo, ya estoy generando un espacio que no existe cuando estoy haciendo las cosas por reacción. O sea, si yo, por ejemplo, cuando cojo el celular, digo, ¿y para qué lo estoy cogiendo? Y pienso y reflexiono, ya te estás dando un tiempo que normalmente no te darías. Te has dado cuenta que la mayoría coge el teléfono, hace así nomás y luego, oye, ¿y lo hice o no lo hice? Tal cual. ¿No? Tal cual. ¿Y dónde están las llaves? O sea, por eso se olvida de las cosas, porque las hace automáticas, porque reacciona. Pero si tú brindas un poco de atención es más fácil. Ahora, hay gente que nunca en la vida ha imaginado que esas pequeñas prácticas o esos pequeños hábitos funcionarían para bajar las revoluciones y buscar cierta tranquilidad. ¿Cómo explicar a esas personas que nunca lo han hecho el efecto que puede tener esto realmente a nivel físico y mental? Porque quizás no sea a la primera, es una cosa que quizás empieza a funcionar a mediano plazo. ¿Cómo se explica esto? Es simple. Todos nosotros en algún momento hemos tenido conciencia que nuestro nivel de ansiedad está relacionado a nuestra respiración, a cómo respiramos. De hecho, cuando alguien viene y te cuenta algo terrible que le ha pasado o algo que le genera mucha ansiedad, te das cuenta que te cuenta las cosas rápido. Te dice, amiga, no tienes idea, no sabes lo que me ha pasado. Y entonces, ¿tú qué le dices? Oye, un ratito, respira. ¿Verdad? Entonces te dice, ya un ratito. Y recién te puede contar claramente las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le brindas un poco de atención a cada una de las cositas que tú vas haciendo, naturalmente vas a tener que respirar un poco más lento. Y entonces, cuando uno comienza a respirar más lentito, naturalmente hay menos ansiedad. Porque una se alimenta de la otra. Una es el pensamiento que te genera la ansiedad y lo otro es la hiperventilación que genera precisamente aún más. Es impresionante, yo lo he vivido al inicio de la pandemia, estos pequeños ataques de ansiedad y de pánico por diversas razones, cada uno tiene sus propias batallas, ¿no? Pero era como la ansiedad de estar solamente en un espacio cerrado, luego más allá de los problemas económicos y tal, pero digamos, no importa considerar en este pensamiento la gravedad de los problemas necesariamente, creo que tiene que ver con tratar de inculcar una práctica que es tan simple, que no necesitan mayores recursos para poder tratar de trasladar el pensamiento negativo a algo positivo. Sí, en realidad tú lo dices claramente, es súper simple. La gente cree que para poder entrar en estados meditativos o para poder de repente tener estos espacios tiene que invertir mucho dinero, ¿verdad? Ya, podríamos decir que uno podría invertir tiempo y dinero para aprender ciertas técnicas, completamente de acuerdo, pero hay algunas como la que acabo de mencionar que es de gratis. Solamente si es que tú comienzas a tener un poco más de tiempo para hacer las cosas, ahí te comienzas a dar cuenta que de verdad comienza a bajar, ¿no? Sí. Ahora me salí al parque a pasear a mi perro como hago todos los días y tuve una conversación breve con un serenazgo hablando sobre problemas en general y me llamó la atención, me dijo, estamos hablando de los problemas de la educación del país y tal, y me dijo, yo siento, señorita Denise, que falta un poco de formación, que nos han debido entrenar en temas psicológicos, nos dijo, ¿no? Y yo quisiera que yo y mis compañeros pudiéramos mantener un poco más de claridad sobre algunos asuntos. Y eso me hace pensar el nivel de urgencia que también que hay que tratar de pensar en esto a gran escala. A nivel país, cómo empezar a ofrecer este tipo de herramientas a niveles más masivos. De hecho, hay una palabra que él ha usado que es muy interesante, ¿no? Es claridad. Y lo que pasa es que cuando nosotros estamos muy ansiosos, nos ofuscamos.
es como si de pronto el cristal con el que vemos las cosas se vuelve más oscuro o más empañado. Y entonces eso no ayuda a que veamos las cosas con claridad y podamos tomar decisiones en función a lo que tememos o lo que estamos viviendo. Te das cuenta que a veces cuando estás desesperado, tomas decisiones que luego cuando estás más tranquilo dices, pero era tan obvio. Claro, pero en ese momento estabas ofuscado. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros pudiéramos incorporar ciertas herramientas desde chiquitos, desde niñitos, así como nos enseñan a cepillarnos los dientes, ¿no? O nos enseñan pues rojo tal, amarillo tal, verde tal, o qué sé yo, también nos enseñan a saber que cuando nos estamos sintiendo ansiosos de niños, vale la pena sentarse en una esquina, cerrar los ojos, inhalar despacio y luego exhalar despacio 3 veces. Mira, ya con eso te ganaste la mitad de las soluciones de los problemas. Porque nosotros generalmente entramos en problemas cuando no vemos con claridad, cuando hacemos diferente a lo que pensamos o cuando decimos distinto a lo que queremos. Te das cuenta que ahí es cuando precisamente hay confusión. Uno dice, pero ¿por qué hice lo que no quería hacer? ¿No? Y eso es resultado de que no sabemos realmente tomar esa decisión de sentarnos y hacer algo. Y estoy completamente de acuerdo con él. Eso es algo que todo el mundo debería aprender. De hecho, ya en ciertos países, para poder trabajar con niños en escuelas, ya se está entregando ciertas prácticas de respiración para relajarse, meditación y yoga. Y ya son parte de la currícula. Sí, sin lugar a dudas sería algo muy importante y urgente empezar a considerar a nivel más masivo, ¿no? Porque de todas maneras hay instituciones acá en este país que lo hacen, pero probablemente todavía a menor escala, ¿no? Ahora, te quería preguntar un asunto que tiene que ver con no solamente tiene que ver con la posibilidad de hacer algo físico, sino también tiene que ver con tratar de dormir bien, con tratar de alimentarse bien y con tratar de quizás decir, hasta aquí nomás doy, hacer una pausa, porque hay algo que ha pasado también, es que el tiempo en el confinamiento y todo esto, y en general después de la pandemia también, tiene que ver con el factor tiempo, que nos sentimos constantemente apurados. Y eso es muy perjudicial. Mira, uno de los grandes problemas que ha sucedido cuando hubo el aislamiento social, y lo viste cuando la gente comenzaba a hacer sus comentarios en redes sociales, es que estaban desesperados porque no sabían qué hacer. Y había gente, bueno, esto no aplica a las mamás que tienen hijos o los papás que tienen hijos en casa, pero algunos incluso se decían, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. O sea, como que, ¿qué es esto? ¿No? O algunos estaban como que me tengo que ir de es como si tuvieran que estar en constante movimiento. No sabemos estar en silencio. Es muy difícil para nosotros. Y encima vivimos en una sociedad que por muchísimos años, tenemos años de esto, siempre le han dado valor al estar extremadamente ocupado, ¿sí? Cuanto más ocupado estás, mejor, supuestamente se ve mejor. 2, el no dormir. Si no duermes, entonces quiere decir que estás, wow, o sea, eres increíble, ¿no? En este caso sí me voy a atrever a usar como ejemplo a los médicos. O sea, a los médicos precisamente se le valora eso, ¿no? Cuando es precisamente lo más perjudicial para ellos. Así como para ellos, para todos nosotros. Siempre yo le doy muchísimo valor cuando doy mis presentaciones. Siempre pongo la imagen de un señor durmiendo y digo, esta es la reina de las herramientas. O sea, independientemente que tú medites, independientemente que tú comas bien, independientemente que tú hagas ejercicio, mira, si tú no duermes bien, nada pasa. Porque lo que pasa es que el dormir, tanto como la meditación, las dos, tienen el efecto de ayudarte a recuperar. Nosotros somos esto es una máquina. Totalmente. O sea, no porque nosotros tengamos más habilidades que la computadora con la que usamos, supuestamente, nosotros no nos cansamos igual. La computadora de rato en rato hay que hacerle reinicio. Total. O sea, no funciona toda la vida. En algún momento hay que hacerle reinicio. Y dentro de lo que yo sé, este computador se ha hecho a imagen y semejanza de esto que está acá. Total. Entonces, si esto se reinicia, no entiendo por qué esto no se tenga que reiniciar. Y nosotros tenemos esa capacidad de reiniciar. Y ahora, también surge
que, claro, empezar a considerar que la gente se acostumbre a esta idea de tener esas herramientas de meditación o de buenas prácticas para calmarnos. Quizás eso quizás le tome tiempo a cada uno. Hay quienes están con serios problemas de dormir, entre los que me incluía yo al inicio de la pandemia. Pero incluso, nuevamente, no quiero detenernos en solamente el COVID, sino pensar también más allá. La psiquiatría que receta pastillas para gente que está con serios problemas de ansiedad por falta de sueño. Y hay mucha también resistencia a no querer tomar pastillas porque no quieren volverse adictos y porque tienen miedo de los efectos secundarios. ¿Qué piensas tú con respecto a justamente la posibilidad de combinar, de repente, sí poder tomar algún ansiolítico y también tener las buenas prácticas más holísticas, ¿no? En realidad, sí, claro, en realidad hay valor en ambas, ¿no? O sea, sí es cierto que en algunos casos vamos a necesitar utilizar farmacología porque bueno, si está ahí es una herramienta. Otra vez, es una herramienta, es útil, me sirve, la puedo usar. El problema es cuando entramos en la dependencia de estas herramientas, ¿verdad? Entonces, en ese caso es muy importante incorporar también unos ciertos hábitos de salud para dormir. Es muy importante. Y el problema que también está viniendo, y tú misma lo dices, esto no es un tema del COVID-19 nada más. El COVID-19 es solamente, o sea, va a sonar así como muy simplista, pero es un problema más. O sea, que a todos ahora nos ataca. Lo que pasa es que antes cada uno tenía sus problemas. Ahora el problema es común y por eso es que como que lo sentimos muy grande. Pero en realidad es un problema más con el que tenemos que lidiar. O una situación más, ni siquiera un problema, porque si lo ves como manera situacional, es una situación que yo tengo que manejar o con la que tengo que vivir. Entonces, me tengo que adaptar. El problema siempre viene con nosotros cuando nos necesitamos adaptar. Acuérdate que la evolución del humano o de todo en este mundo se ha dado precisamente por esa habilidad a adaptarse. El mejor adaptado es el que mejor sobrevive, ¿verdad? Entonces, si nosotros siempre estamos confiándonos solamente en la farmacología, quiere decir que, me pasa algo, me tomo la pastilla y ya está. Pero realmente yo no estoy haciendo un trabajo adaptativo a la situación. Y un trabajo adaptativo obviamente toma mucho más trabajo, toma la conciencia de, antes de ir a dormir no voy a ver ciertas máquinas, no voy a ver la pantalla, no voy a ponerme a discutir con alguien en Facebook o a ver precisamente el video escándalo en Instagram. Voy a tomarme, de repente en vez de tomarme pues un café, me tomo una manzanilla, me doy un baño para poder relajarme o hago una práctica de meditación antes de ir a dormir. O sea, te das cuenta que hay algunas rutinas que uno podría hacer antes de ir a dormir y eso ayuda muchísimo y en muchos casos desaparece la necesidad de querer tomar medicina en realidad. O sea, esa es la forma como trabajamos mucho con muchos pacientes. Muchos llegan ya con medicina y poco a poco, mientras van aprendiendo estas rutinas y comienzan a tener un poco más de salud para ir a dormir, sueltan la medicina. Pero la medicina les sirvió en un momento para poder sentarse a conversar y ganar estas herramientas. O sea que se puede combinar ambas y utilizar la medicina como una ayuda más que como la única solución. Sí, Claudia, me provocaría hablar eternamente contigo, al menos en este domingo, que lo tengo despejado. Sin embargo, quisiera terminar tú me imagino que también como experta y profesional y estás, digamos, abarcando varios áreas, ¿no? En tu trabajo con la gente de salud, en tu trabajo de medicina integrativa. ¿Cuáles son los aprendizajes que tú has tenido en este momento que luego van a servir un poco para trasladarlos a la vida que nos va a tocar vivir después, mucho más allá del COVID? Bueno, esta situación nos está poniendo en la cara a todos que si no tenemos un estilo de vida saludable, definitivamente la pasamos mal. O sea, eso me queda clarísimo, ¿no? Ya estamos viendo que si es que uno es obeso, si uno no duerme bien, entonces definitivamente el sistema inmune se ve afectado. Creo que nuestro oro más importante para nosotros es nuestro sistema inmune, que es lo que nos permite precisamente vivir tranquilamente, independientemente de lo que aparezca en el ambiente. Y el otro, ¿verdad?, es nuestra salud mental.
O sea, la inmunidad y la salud mental son esas dos cosas que nos van a permitir a nosotros vivir bien, porque ¿de qué se trata? De vivir nada más, no se trata de vivir bien, uno quiere vivir contento, independientemente de lo que esté pasando. Ustedes podrían decir, bueno, ¿es posible vivir feliz en esta situación? Increíblemente sí, si es que estamos adaptados, si es que no vemos a cada rato, claro, si yo a cada rato me estoy quejando por todo y siento que me estoy aplastando, es imposible vivir feliz. Pero si yo cada vez que encuentro algo estoy aprendiendo a responder, bueno, encuentro la forma, ¿no? Es como lo bello que tú estás haciendo ahorita. Antes de la pandemia tú no pensabas hacer ese tipo de secuencias y ves cómo te adaptas y haces algo lindo. Yo también, igualito. Antes de la pandemia había un montón de cosas que había planeado y que ahora digo, oye, esta situación nos da precisamente el espacio para hacer otras cosas. Tengo dos opciones siempre. O me quejo y la paso mal, o me adapto. Y solo los que se adaptan son los que pasan bien. O sea, entonces, esa sería una de las lecciones más importantes y me gustaría precisamente poder poner en agenda la importancia de esta situación. Como bien dice este señor con el que te encontraste, si yo hubiera tenido, si tuviera herramientas, las cosas serían mucho más fáciles a pesar de lo difícil de la situación. Bueno, te agradezco un montón tu tiempo. Ha sido una conversación muy enriquecedora para mí y espero que ahora que la comparta con mi pequeña comunidad en mis redes sea un aporte para ir calmándonos poco a poco. Y sabemos que lo pandémico va a pasar, pero son ideas que creo que tienen que quedar en la vida a largo plazo. Gracias, Claudia, de verdad por tu tiempo y espero volvernos a encontrar para seguir compartiendo buenas ideas juntas. Claro que sí, gracias Denise. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí también y escuchar esta sesión. Y bueno, nos vemos pronto. Que tengan un lindo día. Chao, chao, gracias.